Bueno, la verdad es que el tema que voy a tratar hoy es complicado y bastante delicado, la verdad. Pero creo que parte de esa sensación que tengo de que sea un tema complicado y delicado es porque es un tema que no se suele tocar mucho o no se suele abordar mucho en la predicación, como otros tantos, por ejemplo el tema del juicio, ¿no?, que tú decías que no se toca, y bueno, en cierta manera está relacionado con el juicio de lo que voy a hablar hoy, así que es importante, ¿no? Es muy importante dentro del cristianismo, es muy importante dentro de nuestras creencias y de nuestra fe el tema que voy a tratar. Y si Dios quiere, como tendré la oportunidad del domingo próximo también predicar, porque Pedro no está, pues tenía la intención de predicar tanto lo que iba a predicar hoy como lo que quería predicar el domingo que viene, que estuvieran relacionadas las dos predicaciones, ¿no? Que tuvieran algún vínculo, por así decirlo. Así que hoy vamos a tratar el tema del infierno. Hoy vamos a hablar del infierno, así, directamente. Y si Dios me lo permite, el próximo domingo hablaremos del cielo, ¿vale? Así que vamos a tratar las dos realidades que son muy importantes dentro de nuestra fe, ¿no? Así que he titulado a este mensaje de la siguiente manera. Ahí debería de aparecer, ¿vale? Lo iréis viendo por ahí. Así se llama. El infierno. Jesús lo enseña, Jesús lo vive y Jesús nos libra de él. Hay muchos textos dentro de la palabra de Dios que hablan acerca de la realidad del infierno. Hay muchos textos que yo voy a tocar para hablar de la realidad del infierno, pero sí es cierto que yo quería que leyésemos un texto en concreto, aunque ya os digo, no es que me vaya a meter solo en ese, porque la predicación, por así decirlo, es más temática, hablo de lo que el infierno es en realidad. Y quiero que me acompañéis al Evangelio de Marcos. Ahí está también, por si acaso, ¿vale? Marcos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 42 al 48, ¿vale? Porque es una de las enseñanzas que Jesús da acerca del infierno, precisamente. Bueno, ahí lo veis titulado: El fuego eterno y el gusano que no muere, ¿no? Dice así la palabra de Dios, dice Jesús enseñando lo suyo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, este es el texto. Ya digo, me voy a meter en más, pero para que tengamos en mente esto, ¿vale? Todo el tiempo las ideas que Jesús está recalcando, ¿vale? El fuego que no se apaga, el gusano que no muere, en fin, que está hablando en un contexto de juicio realmente. Así que, lo primero que tenemos que decir acerca del infierno es que los cristianos que amamos a Dios, los cristianos que amamos la palabra de Dios y que creemos firmemente en la palabra de Dios, creemos que el infierno existe. Eso es lo primero que tenemos que saber acerca del infierno. Lo segundo es que los cristianos creemos en la existencia y realidad del infierno, no tanto por lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca del infierno, no tanto por lo que el testimonio apostólico dice acerca del infierno, sino porque Jesús es el que más enseña acerca del infierno. Es el que más. Y lo describió con detalles como el que hemos leído en este texto, ¿no? Hay muchos más que lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, cabe que nosotros nos preguntemos lícitamente lo siguiente: ¿qué es el infierno, no? Porque a veces lo vemos con imágenes así o no tenemos una idea muy clara o muy vaga. Entonces, ¿qué es el infierno? Primero tenemos que saber que el infierno es uno de los dos destinos eternos al que el hombre va después de su muerte, o al final de su vida, ¿no? Está el cielo y está el infierno. Esos son los dos destinos eternos que realmente existen. Pero
no es tanto lo que yo creo que es el infierno ni lo que tú crees, es qué dice la Biblia que es el infierno. Pues mira, hay varias metáforas con las que la Biblia se refiere al infierno. Por ejemplo, el primero lo voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 30. Voy a ir rápido, pero si vosotros queréis buscarlo, lo podéis también hacer, ¿vale? En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 30, dice: y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una primera metáfora que utiliza Jesús o la Biblia para referirse al infierno es un lugar de tinieblas, un lugar de oscuridad, ¿vale? Y es lo que está aquí diciendo en Mateo. Luego, esta misma referencia del lloro y el crujir de dientes, Jesús la sigue utilizando en más enseñanzas acerca del infierno. Y, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 40 al 42, dice: de manera que como es recogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez que lo vuelve a repetir, versículos más adelante, en ese mismo capítulo, 49 al 50, dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, una metáfora que la Biblia utiliza para referirse al infierno es las tinieblas, la oscuridad, pero la otra metáfora que la Biblia utiliza para referirse al infierno es el fuego, ¿no? Hay dos metáforas, dos ideas, dos imágenes, por así decirlo, ¿vale? Por cierto, antes de seguir entrando, en el Antiguo Testamento no hay algo así como una palabra que signifique infierno. La palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento es Seol, ¿no? A veces lo leemos en los Salmos o alguna cosa así, Seol. Esto, la idea, por así decirlo, que tiene este término es el lugar donde van los muertos, ¿no? Es simplemente eso. No hay como mucha más teología allí más allá de eso, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento tenemos el mismo término pero en griego, que es el Hades. Y se viene a referir a lo mismo, el lugar de los muertos o el lugar de los impíos, de los malos, ¿no? Pero Jesús utiliza otra palabra para referirse al infierno y se traduce como infierno. Y... no, más atrás. Julio, por favor. Más. Ahí, déjalo. Ese de Gehenna. Jesús utiliza esa palabra y se traduce como infierno. ¿Y qué era la Gehenna? La Gehenna es el nombre hebreo de un valle, el valle de Hinnom, y ahí los judíos practicaban sacrificios idolátricos a un dios, al dios Moloch. Y probablemente los sacrificios que ellos ofrecían eran de niños. Ofrecían niños a ese dios. Y cuando se ofrecían esos niños a ese dios, era para quemarlos. Entonces, bueno, más o menos tenemos la idea, ¿no? Y también algunos dicen que en ese lugar, en el valle de Hinnom, había un basurero, no se sabe tan a ciencia cierta, pero que había un basurero donde constantemente estaba ardiendo para que obviamente la basura se pudiera consumir, ¿no? Entonces da una idea de lo que Jesús se quiere referir con el infierno, ¿no? Da una idea, una imagen. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo tenemos que interpretar estas imágenes del fuego, de las tinieblas? ¿Hay que interpretarlas literalmente? ¿Significa que el infierno es un sitio realmente donde está ardiendo el fuego, donde hay llamas de 15 metros y estamos ardiendo todo el tiempo? Yo creo que no. Yo creo que no por una razón muy sencilla. El fuego y las tinieblas se excluyen. Un sitio de fuego quiere decir que hay luz, pero si también es un sitio de tinieblas, entonces es contradictorio, ¿verdad? Entonces entiendo que estas imágenes que Jesús está utilizando realmente son metafóricas. Lo que él quiere es describir la realidad del infierno de una manera entendible, ¿no? De alguna manera en el que nosotros podamos entender un poco qué significa eso del infierno, ¿verdad? Entonces, estas imágenes vienen a describir lo que el infierno es realmente, pero cuidado, que sean metáforas no quiere decir que la realidad del infierno sea más suave. Cuando la palabra de Dios utiliza metáforas, eso no quiere decir que es que entonces la realidad que describe es menor. Todo lo contrario, incluso a veces es peor. Entonces, ¿cuál es la realidad del infierno? Si ya sabemos lo que la Biblia dice del infierno, si sabemos cómo se le llama, las imágenes que utiliza, ¿cuál es la realidad del infierno? O sea, ¿qué es el infierno? El infierno es la separación eterna de Dios.
Y en este caso coincidimos con lo que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Él está refiriéndose a aquellos que son pecadores, a aquellos que son falsos maestros y que están hiriendo y dañando al pueblo de Dios. Y dice esto de ellos: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es estar separado de Dios por la eternidad. Ese es el peor de los castigos y el mayor de los sufrimientos. Estar excluido de la presencia de Dios por toda la eternidad y más, ser consciente de ello. Si llegamos a pensarlo, si lo llegamos a meditar profundamente, nos vamos a dar cuenta del horror que es. ¿Tú te imaginas sin la presencia de Dios en tu vida ahora? ¿Tú te lo imaginas? Imposible. Imagínate lo que debe de ser. Pero el infierno no es solo una separación eterna de la presencia de Dios, sino que también es el lugar donde se manifiesta en toda su plenitud la ira y la justicia de Dios. Muchas veces las personas se preguntan lo siguiente: ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda enviar y castigar a personas en el infierno? ¿Cómo es eso posible? Eso no puede coincidir, contradice lo que es Dios. Dios es amor, ¿verdad? Y la respuesta a esta pregunta yo la divido en dos partes. Lo primero, de algún modo Dios no es quien envía a la persona al infierno, de algún modo, ¿no? Y os explico, sino que es una elección del propio ser humano. En Romanos 1 leemos hasta en 3 ocasiones que el mayor juicio de Dios es que Él deja al hombre en sus propios deseos. Ahí se lee. En Romanos 1, que el mayor juicio es ese. Dios los entrega a sus pasiones, Dios los entrega a sus deseos. De una manera o de cierto modo, el infierno es Dios diciendo: no me quieres, adelante, haz tu voluntad, que no quieres venir conmigo, ¿no? De alguna manera. Y al final los deja vivir en su vida desordenada, en sus propias pasiones, y les permite hacer eso. Pero en segundo lugar, también en cierto modo, el infierno sí es Dios enviando a las personas al infierno. Y os explico también por qué. Mira, en muchas ocasiones uno piensa que la existencia de Dios y la existencia del infierno a la vez es contradictorio. Pero eso no es así. El infierno existe porque Dios existe. La existencia del infierno no es una contra de la existencia de Dios, es un argumento a favor, porque el infierno es el lugar donde la justicia de Dios se muestra, donde la ira de Dios se muestra, donde Él castiga lo malo. Entonces, no es un argumento en contra, es un argumento a favor, ¿verdad? Y aparte, otra cosa, siempre decimos que Dios es glorificado por las cosas buenas, o que Dios es glorificado por que tú seas santo, ciertamente, pero Dios, cuidado, también será glorificado por el castigo de los pecadores. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y se nos olvida al hacer esta pregunta que Dios es santo y que Dios es justo. Si Él no castigara el pecado, estaría dejando de ser santo, estaría dejando de ser justo, y por tanto el Dios del que estamos hablando no es el Dios de la Biblia, es un Dios de bolsillo que tú te haces. El Dios de la Biblia es el Dios del infierno también. No quiero sonar duro, pero es así. O sea, lo dice la Biblia, ¿verdad? Nuestro problema es que nos pensamos que somos mejores, más amorosos, más misericordiosos y más justos que Dios. Entonces nosotros seríamos los primeros en decir: uy, el infierno, o este no va al infierno. Cuidado, no eres mejor que Dios. Es un terrible error. El infierno no nos habla de lo malo o lo sádico que es Dios, porque esos no son atributos de su ser. Dios no es sádico, Dios no es injusto, Dios no es malo. La Biblia habla de un Dios bueno. Más bien, el infierno nos habla de su grandeza, de su majestad y de su santidad. Él no tolera el mal. Y yo quiero que imaginéis por un momento lo siguiente, ¿no? ¿Ves a la diapositiva que está en blanco? Solo la que está en blanco. Esta creo que es, ¿no? Tú ahí que ves, pues ya lo habéis visto antes, ¿no? Pero tú lo que ves ahí es una imagen en blanco. Pero si le das a la siguiente,
pues ves un punto. Y no es lo mismo. Es que aunque sea solo un punto, el resto del blanco se afecta, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues de la misma manera pasa con la santidad de Dios. Él no tolera que haya un solo pecado en su presencia. Así que el infierno es una doctrina bíblica y claramente enseñada por Jesús. Pero quiero que sepamos que el infierno, como digo, habla del amor de Dios. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios para salvarnos? De lo grandioso y de la gloria del Evangelio. Y eso es lo siguiente que quiero enseñar en la siguiente sección. Si la puedes pasar, por favor, a la 2. La siguiente. Aquí, ahí quiero llegar. El infierno, Jesús lo enseña, sí, pero Jesús lo vive, y os quiero explicar. Cuando minimizamos el costo de nuestra salvación, cuando recortamos al Evangelio, lejos de estar salvaguardando el mensaje de Dios, nos estamos privando de ver la gloria de Dios. Nos perdemos su belleza, nos perdemos su amor, lo que costó realmente nuestra redención, lo que costó que nosotros a día de hoy podamos ser justificados. Yo os pido, por favor, que seamos abiertos, que busquemos lo que la palabra dice, lo que ahora yo quiero enseñar, porque entiendo que no he venido aquí a enseñar lo que yo pienso, sino lo que veo claramente en la Biblia. El Evangelio del Señor Jesús nos habla de cómo Él, siendo santo, haciendo lo que nosotros no podíamos hacer, de cómo el justo sufre la muerte más injusta que el mundo haya visto alguna vez, el que no hizo jamás ningún pecado, sufrió en la cruz las consecuencias y el castigo de nuestros pecados para que nosotros recibamos por la fe en Él su justicia y no seamos castigados como nuestros propios pecados merecen, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Decimos que Jesús sufrió y padeció en su persona lo que nosotros deberíamos haber sufrido y padecido. Ese es el Evangelio, ¿verdad? El intercambio. Hemos dicho anteriormente que el infierno es estar separados de Dios de manera eterna, de la presencia de Dios, en un estado consciente, y que Jesús habla de una condenación eterna. Lo hemos leído, el fuego que nunca se apaga y el gusano que no muere. Eso es eterno, aunque muchos no lo quieren negar. En el símbolo apostólico, o lo que es el credo, que seguramente a muchos os suena de haberlo aprendido cuando éramos pequeños, de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en un momento dado el credo dice de Jesús, descendió a los infiernos, ¿verdad? Dice en un momento dado eso. Y yo creo, que de manera equivocada siempre se ha interpretado como si el Señor Jesús después de su muerte viajó al infierno, pero yo no lo creo así. Hay objeciones para no creerlo así, y creo que Jesús no es otro dios griego que tiene que bajar a los infiernos o algo así. Jesús no es un dios griego, ¿verdad? Y hay dos argumentos que son dos objeciones a esa interpretación. Pero primero tenemos que recordar, la Biblia enseña que la muerte física es la separación del cuerpo y del alma, ¿no? Del cuerpo y del espíritu. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver las siguientes objeciones. Las objeciones que yo planteo no son mías, son de ese hombre, del otro, estaba atrás. Ahí, de ese hombre, el último, Luis Berkhoff. Y él dice que si Jesús hubiera descendido al infierno cuando estaba en el sepulcro, solo la mitad de su naturaleza humana habría ido a los infiernos. Y eso es un problema, porque sería una separación. O sea, Jesús no puede estar no puede participar de todo solo de la mitad de su ser, quiero decir, ¿no? O sea, habría ido solo en espíritu, pero no en cuerpo, es lo que yo quiero decir. Esa es la primera objeción. Y la segunda objeción es que al morir, Cristo encomienda su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, lo que se entiende es que el Padre recoge el espíritu en ese sentido, ¿no? Es decir, Cristo estaba más bien pasivo que activo en el momento que duró su muerte física, ¿vale? Y eso nos habla de la humillación a la que Jesús llega incluso hasta en el estado de su muerte. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose primero hombre, luego siervo y muerte de cruz. ¡Wow! Eso es humillación. Así que, más bien, antes que interpretar literalmente que Cristo se paseó por el infierno, yo creo que significa otra cosa. Pero, ¿qué otra cosa significa eso de que descendió a los infiernos? Mira, pienso que en nuestra propia vida cristiana, todo lo que sucede, todo lo que nos ocurre, tiene que pasar por el filtro de la cruz de Cristo. Muchas cosas tú las vas a entender si vas a la cruz de Cristo, ¿no? En ella, en la cruz, encontramos respuesta a los interrogantes que nos asaltan, porque al final Dios ha planeado la cruz como el lugar donde realmente se ve
todo lo que a lo mejor no tenemos una respuesta normal, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido por la justicia de otro. Hemos dicho que una definición del infierno es estar separado eternamente de Dios y que también es recibir la ira santa y justa de Dios. Y aunque suene difícil, esto es lo que pasa en la cruz. Esto es la gravedad de la cruz y a su vez la gloria del Evangelio. En Mateo 26, versículo 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Marcos capítulo 14, versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Lucas 22, 42, la misma idea, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los tres evangelios sinópticos, excepto el de Juan, que no es sinóptico, ¿verdad?, recogen la idea de que Jesús tenía que tomar una copa y que él está dudando, o no dudando, sino diciendo: si es posible que pase, pero que no sea mi voluntad, que al final sea la tuya, ¿no? Y si vamos al Antiguo Testamento, a muchos textos, tengo aquí algunos, pero los puedo decir así para que los leáis: Isaías 51, 17, Jeremías 25, 15 al 17, Ezequiel 23, 71 al 34, es decir, casi siempre los profetas especialmente. La copa no es otra cosa, sino la metáfora de la ira de Dios. Y ya está, no hay otra interpretación. La copa puede ser, o la ira de Dios en ese sentido, también puede ser el beber bendiciones, el beber algo bueno, pero en el caso de los juicios, siempre es la ira de Dios. Eso significa la copa. Y te hago la pregunta: ¿tú sabes para quién era la ira de Dios en un principio? Para los pecadores. Muy bien. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo éramos hijos de ira. La ira estaba sobre nosotros antes de conocer a Jesús, ¿verdad? En la cruz, el Señor Jesús recibe la ira del Padre. Él bebe de la copa amarga que tú y yo tendríamos que haber bebido realmente. En la cruz, Jesús va a dar uno de los gritos más desesperados que pueden seguir resonando a lo largo de la historia: Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El dolor terrible que Jesús siente en la cruz es la separación del Padre. Es la ira de Dios recayendo sobre él. Él sufrió ese horror, él sufrió esa agonía, él sufrió ese dolor para que tú no lo sufras, para que tú no lo tengas que padecer. Si tú unes estos dos cabos que acabamos de decir acerca de la separación y de la ira, por un lado tenemos que desde Getsemaní y hasta la cruz, Jesús sufre una muerte dolorosa y terrible físicamente, pero no solo físicamente, psicológicamente, las burlas, los escupitajos, todo eso. Pero a todo esto se añade el peor dolor que puede existir, y ya lo he dicho: haber sufrido la ira y la separación del Padre. Mira lo que dice un teólogo bastante reconocido español, Francisco Lacueva, dice lo siguiente. Dice: ahora bien, cuando uno se percata de que Jesucristo era nuestro sustituto en la cruz y de que los tormentos del infierno son el desamparo de Dios, como dice en Mateo 25, 41, apartaos de mí, malditos, y una sed irrestañable, como dice en Lucas, ¿no?, cuando Lázaro está en el seno de Abraham y el rico está en el Seol y él dice: dame de beber, ¿no?, tenía sed. Cuando entiendes que estas dos cosas están ahí dentro de la realidad del infierno, aparece claro que tanto el grito de desamparo como el de la sed tenían un carácter sustitutorio. Cristo padeció de algún modo el infierno por nosotros. No cuantitativamente, pero sí cualitativamente. Y el teólogo Luis Berkhoff dice: para resumir, parece ser que lo mejor es combinar dos conceptos. Primero, que Cristo sufrió los dolores del infierno antes de su muerte en Getsemaní y en la cruz, y que sufrió la más profunda humillación en el estado de muerte. Lo que quiero decir
es que Jesús de alguna manera sí sufrió los dolores, la agonía del infierno en la cruz. Y cuando sufre esos dolores, esa agonía no la sufre eternamente, como sí la van a sufrir quienes no se arrepienten. Pero un momento de ira y de separación fueron para Jesús horrorosos, cosa que nunca él había sufrido, cosa que él nunca tenía que haber padecido en su cuerpo ni en su alma. Entonces, lo sufrió no cuantitativamente, no eternamente, pero sí en esencia. Lo que el infierno es en esencia, él lo sufrió. Él sufrió el dolor del infierno, el dolor. Y yo quiero dejar claro una cosa, esto no significa que Dios estaba entregando al sufrimiento a una persona inocente, como en plan, este es un inocente y yo lo entrego sádicamente. No. Tenemos que recordar que la cruz es algo voluntario, algo que Jesús acepta voluntariamente. Es un plan eterno, trazado desde la eternidad por la Trinidad. O sea, realmente no es que Jesús es un pobrecito que de repente me veo aquí. Lo aceptó él lo voluntariamente así lo quiso para nuestra salvación. Eso es lo que yo quiero decir. Para que no veamos a Dios como un sádico que entrega a su hijo así. No es eso. Jesús voluntariamente acepta el costo y tenemos que entender que la cruz es Dios mismo, hecho hombre, Dios en la persona de Jesús quien recibe el castigo, Él asumiendo el castigo que da a los pecadores, Él mismo, Dios en Cristo Jesús, no el Padre, Dios en Cristo Jesús. Y esto nos habla del punto hasta donde Jesús tuvo que llegar para que nosotros seamos librados del infierno, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros estemos rescatados al día de hoy. Llegó al punto de que su Hijo sufrió los dolores del infierno por ti y por mí. Hasta ese punto llega el amor de Dios, hasta ese. Pero claro, hemos visto lo que es el infierno, hemos visto la gloria del Evangelio, que Cristo sufre esos dolores, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto al final? Pues es lo que quiero hablar y a donde yo quiero realmente llegar, que el infierno es una realidad de la que Jesús nos libra. Y necesitamos ser librados de eso. Mira, Jesús colgado de un madero, las tinieblas que oscurecen la tierra, las personas marchándose, el cuerpo del Señor siendo descolgado, llevando al sepulcro, José de Arimatea. Todo eso era un ambiente de profunda tristeza para los discípulos, para la gente que allí estaba. Pero no duró más que 3 días. 3 días duró ese ambiente de tristeza. 3. Al tercer día Jesús se levanta de los muertos. Al tercer día Jesús resucita. La muerte no pudo con él. La paga del pecado es la muerte. Pero es que esa paga no era para Jesús, porque Jesús es santo. La muerte no puede hacer nada con él, verdaderamente. Él no era pecador. Fue el sustituto, pero no era pecador. Había una época en mi vida, yo me acuerdo, que tenía como mucha ansiedad, porque yo pensaba en que Dios a lo mejor en cualquier momento se iba a enfadar conmigo y ya me iba a abandonar. No sé, tenía ese pensamiento, ¿no? Que en cualquier momento a lo mejor Dios le daba por abandonarme y descargar su ira sobre mí, por así decirlo. Y hay un texto que yo recuerdo que fue el que más me alivió, y es un texto que viene aquí al pelo para esto. Y está en Romanos 5, si lo queréis leer conmigo. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 al 10. Dice, Romanos 5, del 1 al 10, ¿vale? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo más grandioso, lo más glorioso del cielo es que Dios
estará viviendo con nosotros. Eso es el cielo, que Dios viene a vivir con nosotros. Y vamos a contemplar, por fin, sin morir en el intento, su gloria. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya se puede esperanzar en eso. Por fin un día estaré en la gloria de Dios. Estamos perdonados, hemos sido reconciliados. Dios ha hecho las paces con nosotros cuando éramos sus enemigos. No sé si aquí habrá alguien que todavía no ha hecho las paces con Dios. Pero a mí este texto me gusta porque dice, quizás alguno se atrevería a morir por una persona justa. Quizá otro muriese por una persona que es buena. Pero mira el contraste. El amor de Dios está en que Él muere por alguien que se merece morir. Tú quizás morirías por un justo o por un bueno, pero ¿morirías por un malo? ¿Morirías por alguien que a lo mejor merece el castigo y la muerte? Bueno, pues eso es lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Murió por ti y por mí, y no merecíamos eso. Vuelvo a lo mismo. No sé si aquí habrá alguien que no ha hecho las paces con Dios todavía. O bueno, siempre es un buen momento para hacer las paces con Dios realmente. Siempre hay algún momento en el que a lo mejor tenemos algo que hemos hecho mal. Si hay alguien que a lo mejor todavía no tiene a Cristo, no lo sé, lo mejor que puedes hacer es correr a Él. Él te libra de esa realidad, Él te libra del infierno, Él te libra de la ira. Por eso murió. Pero para los que somos cristianos, que somos la mayoría, no te pienses que esto no va por ti. Esto va por ti y por mí. Primero, cuando pecas, acuérdate, el más fiel amigo que tú tienes sufrió los dolores del infierno por ese pecado tuyo. Entonces, creo que es feo que cuando tenemos esa tentación, cuando tenemos ese deseo de decir, wow, ¿hasta dónde llegó Jesús para que yo sea librado? ¿Me la voy a jugar por un ratito de placer o me la voy a jugar por simplemente me parece bien? Hay que tener cuidado. Pero te digo una cosa, no creas en Jesús porque le tienes miedo al infierno. Eso es lo peor que puedes hacer. Cree en Jesús porque Dios te ha amado. Cree en Jesús porque le amas. Nunca ames a Dios porque te da miedo el infierno. Si tú crees en Dios porque te da miedo el infierno, el día que estés en la gloria de Dios, no vas a disfrutar de la gloria de Dios. No vas a disfrutarla tampoco. Y vas a estar en un estado entre, no sé ni qué hago aquí. ¿Verdad? Yo quiero terminar solo con una frase del príncipe de los predicadores, de Charles Spurgeon, que él dice, ningún alma que está en el infierno puede decir, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Nadie puede decir eso. Entonces, quiero terminar con esto, que Jesús ciertamente enseña del infierno, no nos lo oculta. Esta es la realidad para el que es pecador. Que Jesús llega hasta tal punto que en su amor vive los dolores de lo que eso significa, pero que Jesús precisamente sufre esos dolores para librarnos de ahí. Basta con arrepentirse y creer en Él. Y ya está. No hay nada que tú puedas hacer para librarte del infierno. Entonces, no nadie podrá decir aquel día, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Y otra cosa curiosa, en el infierno, a veces la gente dice, prefiero estar en el infierno rodeado de amigos que en el cielo lleno de hipócritas. Y no sabe una cosa, que en el infierno no hay amigos. En el infierno son todos enemigos entre sí. Así que a mí me gustaría que yo le pedí a Lidia que cantáramos un himno después de la predicación precisamente. Teniendo en cuenta la realidad de lo que Cristo ha hecho y de lo que Dios ha hecho por nosotros, un himno que por cierto me encanta, es de mis favoritos, lo conoceréis seguramente, Sublime Gracia, de John Newton. Y me parece que es